Entonces, bueno, pues al final decidí hacer el MIR, pero llegado el momento de ponerme a estudiar, no era capaz. Me ponía delante de los apuntes y me ponía a llorar y me bloqueaba, y en todo el verano, pues a lo mejor me vi un par de clases, me hice, yo qué sé, creo que me hice cardio, y muy mal, porque me di cuenta luego en la siguiente vuelta de que lo había hecho fatal, y creo que pediatría y poco más. Sí. Y entonces llegó septiembre y me vi que tenía que hacer un cambio. Y entonces fue cuando entré en MIRCoach, y gracias a la psicóloga pues conseguí ponerme un poco las pilas. Al principio fue duro, pero al final, poco, ¿no? claro, al final poco a poco con su ayuda y tal, pues conseguí hacerlo y sacar pues un bastante buen puesto, la verdad. Tengo las cosas bastante claras y bueno, ahora es esperar y Qué bien, y ya está. qué bien. Justo te iba a preguntar por eso, Sí. qué tal con la psicóloga, ¿no? Sí. Porque tuviste varias sesiones, ¿verdad? Sí. ¿Con qué bastantes. psicóloga estuviste? Con Laura. Con Laura. Sí. ¿Y qué tal con ella? ¿Cómo te ayudó durante la preparación MIR? ¿Qué tal las sesiones con ella? Pues la verdad que fenomenal, no tengo nada malo que decir de ella. Desde la primera sesión yo entraba, como he dicho antes, entraba con un bloqueo brutal de no poder sentarme delante de los libros porque me daba el bajón máximo. De repente poder coger y decir, jolín, pues mira, hoy he estudiado aunque sea estudiado 2 horas, pues Ibas jolín, notando los pues avances. qué bien. Qué Claro, bien. sí, y cada vez más y cada vez más, y al final conseguí hasta tener una medio rutina, porque yo no soy de rutina, pero conseguí el poder estudiar todos los días sin agobiarme, y además, de hecho, con el propio examen como tal conseguí no agobiarme hasta enero. Entonces, eso te ayudó también. Me ayudó mucho, y luego también me ayudó un montón a llegar el día del examen y estar tranquila. Claro, porque O sea, si estás bien mentalmente te claro, puedes centrar efectivamente, en lo que es el examen. y eso fue clave para mi examen. Qué bien. El poder llegar y estar tranquila. Yo estaba esperando, que además hubo un retraso de una media hora o algo así, pues yo estaba tranquila. Qué bien. Pues vale, pues cuando empiece ha empezado y ya está. Sí, que si igual no hubieras contado con esas sesiones de la psicóloga, Claro. ¿no? Igual ese retraso hubiera sido la catástrofe de decir, madre mía, ¿ahora cómo gestiono esto? Totalmente, pero yo iba tranquila de decir, ya has hecho todo lo que has podido, lo has hecho fenomenal, porque de no estudiar nada a estudiar un montón para lo que soy yo, eso ya es un triunfo. ¿Qué es el recurso que más te gusta de MIRCoach? Tenemos las sesiones, pero luego hay más recursos. ¿Cuál te gusta a ti más? Pues yo diría, claro, las sesiones obviamente son mis favoritas, pero yo diría que las reuniones estas que había de vez en cuando, las tutorías, efectivamente, a mí me sirvieron mucho, porque veías a gente que estaba en la misma situación que tú, con las mismas dudas que tú, y que además se resolvían muy bien y daban así truquitos muy interesantes que a mí me sirvieron un montón. Ah, qué guay. Entonces, a mí yo las tutorías las disfrutaba un montón. Luego también las píldoras, sobre todo las psicológicas, porque me ayudaban un poquillo más esas, me vinieron muy bien. La verdad, las disfruté mucho. ¿Qué le dirías, Mónica, a alguien que está pensando en entrar en MIRCoach, pero dice, ay, esto no, al final no somos una academia, ¿no? Entonces hay a veces un poco de desconocimiento. ¿Qué le dirías tú a esa gente? Pues a ver, yo creo que si van con la idea de que MIRCoach es una academia, creo que MIRCoach no es para ellos. Porque al final lo que tú no puedes hacer es buscar en MIRCoach lo que te da MIR o CTO, que es un contenido súper estructurado, darte manuales y demás, porque no va de eso, que creo que hay un poco confusión también con ello. Sí. Al final MIRCoach es para ayudarte psicológicamente, ayudarte a estructurarte el estudio, lo que tú necesites, realmente se adapta muchísimo a ti, y eso a mí me gusta un montón. Entonces, al final yo creo que si necesitas ayuda psicológica, que creo que a todo el mundo le viene bien realmente tener de vez en cuando una sesioncita ahí para que te ordenen un poco las ideas, o ves que no te sabes organizar y necesitas que alguien te diga lo que hacer, pues creo que está muy bien, ¿no? Claro, efectivamente es una guía, es un acompañamiento durante la preparación y no la preparación, como bien dices, también durante sexto y luego como residentes también están ahí. Hola, muy buenas a todos, estamos aquí con Mónica. Hola. Alumna de MIRCoach de la promoción MIR 2025 y nada, ha venido aquí para contarnos qué tal su experiencia con nosotros y toda su preparación. ¿Qué tal estás? Bien, muy contenta de estar aquí, un poco nerviosa, pero bueno, con ganas de contar un poco toda la experiencia y si puedo ayudar a alguien, pues bienvenido sea. Genial, es el propósito del testimonio. Bueno, lo primero de todo, ¿qué tal el examen MIR? ¿Qué tal te ha ido? Bueno, pues muchísimo mejor de lo esperado, porque yo empecé muy tarde. Empecé en septiembre, pero en septiembre del año pasado, del 2024, y pensaba que no iba a llegar. Yo al final quería hacer medicina legal, quería ser forense, y desde un primer momento mi idea era opositar.
Era meterme interino una vez terminada la carrera y después pues prepararme la oposición y cuando pudiera aprobarla y demás. Claro, ¿qué pasa? Que salió la especialidad MIR y yo todavía seguía con la idea de opositar porque todavía no era algo que estaba muy claro, no estaba muy establecido. Y luego pues salió un Real Decreto que decía que cuando acabara el primer MIR, pues que se acababa el chollo, que claro, yo no iba a poder ya ser interina y opositar cuando quisiera, que se iba a terminar en un momento. Entonces, claro, yo en mi cabeza tenía o me arriesgo y me meto interina y oposito y me lo saco en 1 o 2 años, o hago el MIR, paso por el aro y lo hago. Y al final tuve esa lucha mental desde, pues yo qué sé, desde que empezó el tema de que entraba el MIR para la medicina legal hasta enero de este año. ¡Ostras! O sea, claro, del año pasado, obviamente, del 2024. Sí. Entonces, claro, yo ahí ya tomé la decisión, ya apuntada al MIR, yo estaba apuntada a MIR, pues desde cuarto de carrera, porque me venía muy bien para estudiar, lo utilicé muchísimo, la verdad, durante la carrera. Entonces, yo hasta enero de ese año me planteé el decir, no hago el MIR, oposito y que le den por saco, básicamente porque yo no quería hacer un MIR. Hombre. O sea, yo acabé muy quemada de la carrera, además, no me gusta nada el hospital. Creo que es algo que no va conmigo, me encanta la medicina, pero el hospital no me gusta el ambiente, digamos. Bueno, también entonces, es aceptable, o sea, no... Claro, al final hay gente para todo. Efectivamente. Entonces, yo no quería hacer un MIR bajo ningún concepto, porque además pues el primer año de la residencia es en hospital. Entonces, claro, no quería. Se te complicaba. Claro, efectivamente. Entonces, bueno, pues al final decidí hacer el MIR, pero llegado el momento de ponerme a estudiar, no era capaz. Me ponía delante de los apuntes y me ponía a llorar y me bloqueaba y en todo el verano, pues a lo mejor me vi un par de clases, me hice, yo qué sé, creo que me hice cardio y muy mal, porque me di cuenta luego en la siguiente vuelta de que lo había hecho fatal. Y creo que pediatría y poco más. Sí. Y entonces llegó septiembre y me vi que tenía que hacer un cambio. Y entonces fue cuando entré en MIR Coach y gracias a la psicóloga pues conseguí ponerme un poco las pilas, porque al principio fue duro, pero al final, poco, ¿no? Claro, al final poco a poco con su ayuda y tal pues conseguí hacerlo y sacar pues un bastante buen puesto, la verdad. Qué bien. Así que estoy muy contenta. Me alegro un montón. Gracias. Y hablando del puesto y demás, claro, después del MIR, el post-MIR es un proceso pues difícil. Al final te vienen muchos pensamientos intrusivos, ¿no? De, oye, sacar mi plaza, ¿no? Aunque te haya salido bien el examen, siempre tienes ahí esa incertidumbre o de elección de hospital o lo que sea. ¿Qué tal fue tu post-MIR? ¿Cómo lo llevaste? Pues fatal. La verdad que fatal. Yo salí del examen muy contenta, la verdad, o sea, aunque me pareció un examen muy difícil, pero tuve la suerte de empezar por la parte fácil, la parte que a mí me parecía fácil. Entonces yo ya iba sesgada, digamos, como de que me había salido fenomenal y que iba a sacar muchas más notas de las que pensaba. Entonces, claro, yo nada más salir del examen, de hecho en el coche, metí la plantilla ya directamente en AMIR porque yo no podía esperar a meter la plantilla y que luego me saliera una nota. Claro. Yo quería ponerlo sin presión. Sí. Claro, entonces lo metí y dije, no voy a mirar las respuestas provisionales porque no quiero hacerme películas, no quiero luego llevarme el chasco. Claro, luego me levanté por la mañana y dije, bueno, pues vamos a mirar. Porque soy muy impaciente y no podía hacer otra cosa. Y lo miré y me llevé el chasco. Me llevé el chasco por las netas, porque de puesto me ponía muy buen puesto, que además se corresponde, ahora mismo, mi puesto se corresponde con el que me ponía, que era eso, en torno a un 2400 me ponía. Muy bien. Claro, entonces yo según el puesto súper bien, pero las netas digo, no puede ser. No puede ser, o sea, había sacado como 20 netas menos de lo que yo me esperaba. Claro, me vine abajo porque digo, claro, es que ahora me sale un buen puesto porque todavía no lo ha metido mucha gente, y claro, yo la película, y todo el día actualizando, me subía un montón, luego me bajaba, fatal. Luego ya me metí además en Twitter, bueno, en X, a ver qué decía la gente, y la gente decía que entre una academia y otra variaban mucho las respuestas. Claro, digo, bueno, pues si me quedo en lo que estoy bien, pero si resulta que no es eso y que voy para abajo, fatal. Ya, y ya te empezabas claro, ahí... La paranoia. Luego ya salieron las respuestas provisionales y bien, o sea, se correspondía al final con lo de AMIR. Claro, luego ¿qué pasa? Que venían las impugnaciones y otra vez dándole vueltas porque claro, yo siempre me pongo en lo peor, que eso lo trabajé mucho con mi psicóloga porque claro, ella siempre me decía, a ver, ponte en qué es lo más probable, que salga todo fatal o que salga todo muy bien, pues lo más probable es que sea un intermedio, ¿no? Según qué es lo que has ido viendo tú a lo largo de toda la preparación.
X, ¿no? Pues es muy raro que se vaya a Y o a Z. Entonces, claro, yo en mi cabeza todo el rato eso, intentando no ser muy pesimista. Y al final, pues, pasó lo que tenía que pasar, que era todo bien, realmente. Y claro, ya tienes la nota, tienes el puesto y dices, vale, fenomenal, ¿y ahora qué? Claro, o sea, porque yo la especialidad tengo la suerte de que sé lo que quiero hacer y lo he sabido siempre, no me he tenido que plantear eso. Pero ya apunta a mirar ciudades, porque aquí en Madrid no hay de lo que yo quiero. Te tienes que ir fuera, tienes que hacerte la idea de que te vas de casa, porque sí, tú antes lo sabes, que te vas de casa, pero no te pones a darle, claro, no te pones a pensarlo de verdad. Ponte a mirar eso, a valorar opciones y a hablar. Yo es que me puse muy pronto a hablar con los residentes y con institutos de medicina legal para saberlo todo, y como que la cabeza va de un lado a otro, va a salir fenomenal, voy a coger el sitio que yo quiero, a no voy a coger plaza. Claro. Entonces, pues voy un poco así, y la verdad que la última sesión que tuve con la psicóloga me ayudó un montón, porque yo como que en mi cabeza era todo un agobio por todo. O sea, era un cúmulo de cosas, de me voy de casa, no sé a dónde me voy, a cuánto tiempo estaré, luego si las guardias, era todo un conjunto. Y ella me dijo, vamos a ver, vamos a separar cosas y búscate soluciones para cada una de esas preocupaciones que tienes. Eso me ayuda un montón a abrir la mente. Así que ahora estoy un poco más tranquila. O sea, que la psicóloga fue clave, ¿no? Sí, como en toda la preparación. Muy bien. Sí, me ayudó un montón, y eso, ahora estoy un poco más tranquila en ese sentido de que pues tengo ciertas cosas controladas y otras cosas pues un poquito menos. Pero bueno, tengo las cosas bastante claras y bueno, ahora es esperar y, qué bien, y ya está. Qué bien. Justo te iba a preguntar por eso, qué tal con la psicóloga, ¿no? Sí. Porque tuviste varias sesiones, ¿verdad? Sí. ¿Con qué psicóloga estuviste, no? Con Laura. Con Laura. Sí. ¿Y qué tal con ella? ¿Cómo te ayudó durante la preparación MIR? ¿Qué tal las sesiones con ella? Pues la verdad que fenomenal, no tengo nada malo que decir de ella. Desde la primera sesión yo entraba, como he dicho antes, entraba con un bloqueo brutal de no poder sentarme delante de los libros porque me daba el bajón máximo. De repente poder coger y decir, jolín, pues mira, hoy he estudiado aunque sea estudiado 2 horas, pues jolín, ibas notando los avances. Qué bien. Claro, bien. sí, y cada vez más y cada vez más, y al final conseguí hasta tener una medio rutina, porque yo no soy de rutinas, pero conseguí el poder estudiar todos los días sin agobiarme, y además, de hecho, con el propio examen como tal, conseguí no agobiarme hasta enero. Entonces, eso te ayudó también. Me ayudó mucho, y luego también me ayudó un montón a llegar el día del examen y estar tranquila. Claro, porque si estás bien mentalmente te puedes centrar efectivamente, en lo que es el examen. Y eso fue clave para mi examen. Qué bien. El poder llegar y estar tranquila. Yo estaba esperando, que además hubo un retraso de una media hora o algo así, pues yo estaba tranquila. Qué bien. Digo, pues vale, pues cuando empiece ha empezado y ya está. Sí, que si igual no hubieras contado con esas sesiones de la psicóloga, ¿no? Igual ese retraso hubiera sido la catástrofe de decir, madre mía, ¿cómo gestiono esto? Totalmente. Pero yo iba tranquila de decir, ya has hecho todo lo que has podido, lo has hecho fenomenal, porque de no estudiar nada a estudiar un montón para lo que soy yo, eso ya es un triunfo. Qué bien. Entonces, pues mira, como lo que tenga que ser, será. Y ya está. Qué bien. Y así fui, y fenomenal al final. Vale, fue clave eso. Qué bien. Pues también quería preguntarte, ¿qué tal durante sexto de medicina? Sabemos que es un curso complicado porque al final se os junta un poco todo, ¿no? Que si TFG, las rotaciones, el ECOE. ¿Tú cómo lo llevaste? Porque en sexto no estabas con Mir Coach, no los conocías todavía. No. Pues bueno, lo podría haber llevado bastante mejor. Porque, a ver, nosotros en sexto sí que tuvimos exámenes, unos cuantos además. No fueron unos exámenes horrorosos, pero bueno, lo suficiente como para quitarte tiempo. Y yo ya ahí estaba en el bucle de no puedo estudiar más. Claro, o sea, que saturación. Mi saturación no venía solamente en junio, cuando me tuve que poner a estudiar el MIR, sino que venía de más atrás. Entonces yo eso lo noté durante sexto un montón, que ya era estudiar y no voy a estudiar. Claro. Y estudiaba lo justo para sacarme los exámenes y ya está. Entonces, bueno, pues se juntaba el agobio ese de tener que estudiar y no poder, el prepararse el TFG, que yo además hice un estudio en un centro psiquiátrico, bueno, medio penitenciario, no es penitenciario, pero bueno, sí que había gente que había cometido crímenes y de hecho eso iba a mi TFG. Sí, y entonces eso me llevó mucho tiempo porque, claro, tenía que ir allí, que bueno, utilicé las prácticas de psiquiatría para ir allí, pero claro, ya era un esfuerzo extra que para mí fue un poco complicado. Que también a nivel mental, el hacer tantas entrevistas
a ese tipo de pacientes Satura. pues satura un poco, aunque fue súper interesante, a mí me encantó, lo disfruté un montón también. Pero bueno, satura junto con todo lo demás. Si hubiera hecho solamente eso hubiera sido fenomenal, pero bueno. Y también se junta con que ese año era todo de hospital y yo no, a mí no me gusta el hospital. Claro. Y además tuve unas rotaciones muy malas. De hecho, ese año tuve un par de ellas que fueron horrorosas. Entonces ya fue la decadencia. Claro. La verdad. Entonces a mí se me hizo bastante cuesta arriba. Luego también el tema del ECOE, que muy bien, pues tampoco sabes muy bien cómo afrontarlo. Entonces sí Se te juntó todo. Fue un poco complicado el año, la verdad, y necesitaba acabar. O sea que igual sí que haber contado con Mir Coach desde el principio, incluso desde sexto. Sí, me hubiera ayudado mucho a sobrellevar un poco, pues, igual que he sobrellevado el MIR y ahora me tocará la residencia, pues a llevar todo lo que me ha costado tanto aguantar. Eso es lo que nosotros intentamos transmitir, que no solamente es importante la preparación psicológica en el MIR, Claro. que por supuesto, porque es una preparación muy dura, sino también incluso desde sexto, Sí, ¿no? totalmente. Que se juntan muchas cosas. Totalmente, sí, sí. Bueno, pues nada, ya habiendo hablado de sexto, te pregunto ya un poquito más a fondo sobre Vale. Mir Coach. ¿Qué es el recurso que más te gusta de Mir Coach? Tenemos las sesiones, pero luego hay más recursos. ¿Cuál te gusta a ti más? Pues yo diría, claro, las sesiones obviamente son mis favoritas, pero yo diría que las reuniones estas que había de vez en cuando... Las tutorías, efectivamente, a mí me sirvieron mucho, porque veías a gente que estaba en la misma situación que tú, con las mismas dudas que tú, y que además se resolvían muy bien y daban así truquitos muy interesantes que a mí me sirvieron un montón. Ah, qué guay. Entonces a mí yo las tutorías las disfrutaba un montón. Luego también las píldoras, sobre todo las psicológicas, porque me ayudaban a mí un poquillo más esas, me vinieron muy bien. La verdad, las disfruté mucho. Ah, y también los conceptos, los Mir Coach conceptos. Eso. Sí, también me gustaron mucho. Yo, de hecho, cada semana me cogía los conceptos, me los ponía en una lista y luego me los iba repasando. Ah, muy y bien. me gustaron un montón, porque además yo las Anki's, que también tenía Mir Coach Anki's, pero yo las Anki's no me funcionan, porque no las hago, básicamente, ¿sabes? Prefiero tener ahí el contenido, ir leyéndolo, ir preguntándomelos y eso, y hasta entonces eso me venía muy bien para tener bien los Mir Coach claro, conceptos. claro, para tener ahí esos conceptos y poder ir a ellos cuando quisiera. A lo mejor que si estoy cansada, pues me miro un par de ellos. Claro, los ratitos libres o... Claro. O bueno, cuando... Sí, sí, claro, en un momento eso que estás un poco saturada, pues mira, me voy a mirar un par de conceptos y al menos estoy haciendo algo. Qué bien. Me gustaron bastante. Sí. Qué bien. Y... ¿qué le dirías, Mónica, a alguien que está pensando en entrar en Mir Coach, pero dice, ay, esto no, al final no somos una academia, ¿no? Entonces hay a veces un poco de desconocimiento. ¿Qué le dirías tú a esa gente? Pues a ver, yo creo que si van con la idea de que Mir Coach es una academia, creo que Mir Coach no es para ellos. Porque al final lo que tú no puedes hacer es buscar en Mir Coach lo que te da Mir o CTO, que es un contenido súper estructurado, darte manuales y demás, porque no va de eso, que creo que hay un poco confusión también con ello. Sí. Al final, Mir Coach es para ayudarte psicológicamente, ayudarte a estructurarte el estudio, lo que tú necesites, realmente se adapta muchísimo a ti. Y eso a mí me gusta un montón. Entonces, al final yo creo que si necesitas ayuda psicológica, que creo que a todo el mundo le viene bien realmente tener de vez en cuando una sesioncita ahí para que te ordenen un poco las ideas, o ves que no te sabes organizar y necesitas que alguien te diga lo que hacer, pues creo que está muy bien, ¿no? Claro, efectivamente es una guía, es un acompañamiento durante la preparación y no la preparación, como bien dices, también durante sexto y luego como residentes también están ahí. Efectivamente. Entonces yo creo que si vas buscando eso, es para ti y yo sí que lo recomiendo mucho. Si vas buscando una academia como tal, pues no es para ti, porque Mir Coach no va de eso, sí que te da alguna cosilla, te ayuda pues eso con los conceptos, hay alguna masterclass también, pero no... A ajustar tu estrategia, claro, digamos, ¿no? O sea, efectivamente. El temario, los manuales claro, efectivamente no va de eso, entonces si buscas eso, pues no es para ti, si buscas un acompañamiento es ideal, la verdad. Qué bien, qué bien. Y... esta pregunta, a ver qué me dices. Vale, a ver. ¿Qué le dirías a tu yo del futuro que empieza la preparación MIR, ¿no? Que está nervioso, como nos has contado, que fue un poco imprevisto para ti, no lo tenías en mente? Una vez acabada la preparación, haber hecho tu examen, ¿qué le dirías a tu Mónica del futuro? Pues a ver, yo le diría que relativice. Que no pasa nada porque un día no se llegue a todo, que porque al principio no estés llegando a todo no significa que no vayas a llegar al final.
que no pasa nada por empezar poco a poco, por darte el espacio, no cumplir con lo que te dice la academia, que si el no cumplir con lo que te dice la academia te va a ayudar a avanzar, pues ya está, no cumplas Bienvenido con sea. eso. Claro, que no hace falta seguir al pie de la letra lo que te dicen y al final yo sabía qué es lo que necesitaba y no me estaba escuchando. Entonces me diría eso, que me escuchara, qué es lo que necesitaba, qué es lo que necesitaba y seguir pues un poco eso, ¿no? El escucharme a mí y relativizar sobre todo. Que es muy importante. Sí, y que no es el fin del mundo tampoco y que no había que rayarse por si se iba a conseguir o no, que al final todo sale. Se puede. Que al final todo sale. Si no es un año, es al siguiente y ya está. Eso es. Qué bien. Esto ha sido todo. La verdad, me ha Muchas encantado gracias. poder charlar contigo, que nos cuentes también. tu experiencia, que es muy peculiar y creo que puede ayudar a la gente que a lo mejor pues en un momento también esté de bajón, ¿no? Psicológicamente, de no poder más y oye, que al final lo has superado, has hecho Todo un se super puede. examen y todo se puede. Sí, sí. Pues nada, gracias. seguimos en contacto. Efectivamente, gracias.